Muy buenas tardes a todos. Antes de comenzar, quisiera agradecer la invitación a la Sociedad Mexicana de Electroquímica por permitirme este espacio y platicarles un poco sobre sobre la problemática de corrosión y los métodos de prevención y control existentes, los cuales actualmente buscan un equilibrio entre ser efectivos, económicos y que tengan el mínimo impacto al medio ambiente, por lo que la charla la titulé Métodos de prevención y control sostenibles de la degradación de los materiales metálicos. El contenido de la siguiente presentación consistirá en una breve introducción sobre la problemática de corrosión, contextualizando su importancia en la búsqueda de la sostenibilidad y los métodos de protección y control convencionales, así como un énfasis particular en los inhibidores de corrosión y los compuestos químicos que han sido considerados inhibidores verdes o amigables con el medio ambiente. Por último, se verán dos casos de estudio, que son dos compuestos que he evaluado como inhibidor de corrosión, un surfactante Gemini derivado del aceite de palma y un inhibidor de corrosión proveniente de extractos naturales. Eh, Como introducción, sabemos que la corrosión es el principal mecanismo de degradación de los materiales metálicos debido a la interacción con el medio ambiente, y sabemos que esta interacción pues es de naturaleza electroquímica y repercute en la integridad de las estructuras. También la infraestructura metálica es la base de toda civilización, y tal como podemos observar en las imágenes, la mayoría de las ingenierías, desde la química, petrolera, civil, naval e industrial, entre otras, tienen que lidiar con este fenómeno natural. Y no solamente las ingenierías, sino también algunas otras áreas del conocimiento, como la medicina y la antropología. Por otra parte, como se muestra en en el mapa del territorio nacional, es justamente aquí, en el puerto de Veracruz y en la zona sureste de la República Mexicana, en donde se presentan los índices de corrosividad más altos, por lo que este fenómeno debe ser considerado un tema relevante justamente en estos estados. De acuerdo con un estudio que fue realizado por la NEIS en 2013, aproximadamente 2.5 billones de dólares es lo que cuesta la corrosión a nivel mundial durante cada año, lo que representa aproximadamente el 3.4% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Cabe señalar que esta cantidad considera únicamente los costos directos derivados de mantenimiento, reparación de componentes metálicos, y no considera aquellos que pudieran ser generados por algún desastre o algún accidente, como es la pérdida de vidas humanas y el daño al medio ambiente. La realidad es que a nivel nacional no se ha realizado un estudio para estimar cuánto nos cuesta la corrosión. Sin embargo, no me sorprendería que aquí en México este porcentaje sea un poco mayor al que se reporta a nivel mundial. También eh, quisiera mencionar que en 2015 los países miembros de la ONU acordaron en 2015 17 objetivos de desarrollo sostenible. Esto como un plan para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos los seres humanos que habitamos este planeta. Estas, estos objetivos, estos ODS, abordan los desafíos globales que enfrentamos actualmente, tales como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la paz y la justicia. Todos estos objetivos están interconectados y, aunque no lo parezcan, algunos de ellos se ven afectados
por los procesos de corrosión y la selección de materiales. Por citar un ejemplo, en el ODS número 7, que es energía asequible y no contaminante, el uso de la electricidad renovable a partir de la energía solar y eólica ha aumentado en los últimos años, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2. En este sentido, los especialistas en corrosión están involucrados en el mantenimiento de la confiabilidad de estas instalaciones, de estas industrias energéticas, así como también de las energías no renovables, tales como son el petróleo y el gas natural. En ellas se aplican técnicas de inspección, monitoreo en tiempo real y pruebas de evaluación de la corrosión para garantizar precisamente la integridad de estas instalaciones. ¿Y cuáles son estos métodos de prevención y control? Pues los principales, aunque no lo muestro aquí en la diapositiva, pues es la selección de materiales, que no es más que buscar la mejor combinación metal medio en el cual se minimicen las afectaciones por corrosión, conociendo previamente las condiciones ambientales y de operación a las cuales será sometido el componente metálico y buscando siempre minimizar el costo de ciclo de vida de la estructura. Los recubrimientos anticorrosivos, que es el método más común. ¿Quién de nosotros no ha pintado alguna estructura metálica con alguna pintura? Los cuales regularmente pueden ser pinturas orgánicas y recubrimientos metálicos. También tenemos perdón, también tenemos los inhibidores de corrosión, que son productos químicos que cuando se añaden en pequeñas concentraciones al sistema pueden disminuir la velocidad de corrosión. Y por último, la protección catódica, que no es más que conectar eléctricamente la estructura que deseamos proteger con un material más activo que va a fungir como ánodo y va a suministrar los electrones a la estructura que va a fungir como cátodo, protegiéndola de esta manera, o bien conectarlo con con un ánodo inerte y con ayuda de una fuente de poder suministraremos energía externa para poder suministrar estos electrones y formar de cierta manera una especie de celda electrolítica. Y bien, con el aumento de la conciencia ambiental, se han buscado alternativas para mejorar estos métodos de prevención y control. Por ejemplo, se han formulado o se han estudiado recubrimientos anticorrosivos denominados inteligentes o autorreparables, que generalmente se basan en resinas epóxicas con la incorporación de micro o nanocápsulas que contienen inhibidores de corrosión, los cuales se van liberando de manera controlada mediante un estímulo que es generado durante el proceso de corrosión. En el caso de inhibidores de corrosión, la gran mayoría de los inhibidores comerciales son caros, tóxicos y tienden a contaminar los efluentes, teniendo un impacto negativo en el ambiente, por lo que se han sintetizado y explorado eh, alternativas de inhibidores biodegradables de baja toxicidad, los cuales se profundizará un poco más adelante. Y por último, en cuanto a la tendencia en los sistemas de protección catódica, principalmente en los sistemas por corriente impresa, se ha intentado aprovechar las energías renovables mediante su almacenamiento y posterior uso para disminuir el consumo de la energía eléctrica. Y además, con la ayuda de la nanotecnología, se han desarrollado fotoánodos con el fin de aprovechar directamente la energía proveniente de la luz visible. Eh, Enfocándonos en lo que son los inhibidores de corrosión, sabemos que la literatura suele clasificar a los inhibidores como orgánicos e inorgánicos y en base a la reacción electroquímica en la cual inciden, clasificarlos como inhibidores anódicos, catódicos, por absorción o mixtos. En el caso de los inhibidores orgánicos,
Las sustancias químicas que se han considerado opciones viables, económicas y amigables con el medio ambiente son los que se muestran en el esquema, empezando por los líquidos iónicos, los cuales son sales iónicas con un punto de fusión menor a 100 grados centígrados, los cuales han presentado buenas eficiencias de inhibición. También tenemos los surfactantes verdes. En este caso son moléculas anfifílicas eh, sintetizadas a partir de materias primas renovables, como son triglicéridos, fuentes de carbohidratos y ácidos orgánicos. Los biopolímeros también, como la celulosa y la quitina, que son macromoléculas presentes en los seres vivos. También se han evaluado medicamentos o fármacos caducos como inhibidores. Algunos de sus compuestos activos han presentado buena eficiencia de inhibición, así como algunos aminoácidos que se consideran fácilmente, que se aíslan fácilmente. Y por último, las plantas se han evaluado básicamente los extractos y aceites, los cuales también se profundizará un poco más adelante. Y en cuanto a los inhibidores inorgánicos, algunas tierras raras como el cerio y el lantano también han sido evaluadas como inhibidores de corrosión. En el caso particular de los inhibidores de corrosión verdes obtenidos a través de productos naturales, se han evaluado las hojas, cáscaras, semillas, frutas y raíces de diferentes especies de plantas, los cuales contienen una variedad de compuestos fitoquímicos, tales como flavonoides, terpenos, taninos y esteroides, que pueden participar de manera sinérgica en el proceso de inhibición de la corrosión. Varios autores han hecho extensa revisión de estos inhibidores que se han evaluado y algunos han concluido que estos eh, productos naturales pueden llegar a ser los inhibidores del futuro debido a sus destacadas ventajas, tales como su disponibilidad, biodegradabilidad y su no toxicidad. Entrando en materia en las investigaciones que he realizado encaminadas al estudio de inhibidores de corrosión, en mi proyecto de doctorado se sintetizó un surfactante Gemini, que no es más que una molécula constituida por dos grupos hidrofílicos y dos grupos hidrofóbicos unidos a un grupo espaciador, donde precisamente el grupo hidrofóbico se obtuvo a partir de los ácidos grasos del aceite de palma. Además, la caracterización química, la corroboración de la estructura del producto se llevó a cabo mediante la resonancia magnética nuclear del protón y además se realizaron mediciones de tensión superficial y se determinó su concentración crítica de micelas. Este parámetro es aquella concentración en la que las moléculas del surfactante tienden a formar micelas y se ha considerado un indicador clave para determinar la efectividad de un surfactante como inhibidor de la corrosión, ya que a temperaturas superiores a esta concentración, las moléculas tienden a formar capas o multicapas que suelen abarcar la mayor parte de la superficie metálica. Y en nuestro caso se obtuvo una CMC de 6,5 partes por millón. En cuanto a la evaluación electroquímica, se estudió a este surfactante como inhibidor de la corrosión en un acero inoxidable en una solución amarga. La solución A, que está indicada en la norma NACE TM 177, con la variación de que en vez de utilizar el H2S gas, se empleó tiosulfato de sodio, perdón, para simular las condiciones amargas. En condiciones estáticas,
Tal como muestro en las mediciones del potencial de circuito abierto, se observó un fuerte desplazamiento del potencial de corrosión una vez que se añadió el inhibidor a las diferentes concentraciones, presentándose un mayor efecto cuando la concentración fue mayor a 5 partes por millón. En cuanto a las mediciones electroquímicas como impedancia, en el diagrama de Nyquist se puede observar cómo el diámetro del semicírculo aumentó conforme se incrementó la concentración del inhibidor. Y en el diagrama de Bode del ángulo de fase se pueden apreciar precisamente las constantes de tiempo presentes en la interfase. En el blanco, una sola constante de tiempo y en presencia del inhibidor, dos constantes de tiempo, en donde a concentraciones mayores a 10 partes por millón se observa este traslape entre ambas constantes de tiempo, ¿sí? Y esto ocurre precisamente cuando los valores de ambas constantes son cercanos. También se hizo un análisis en función del tiempo y lo que es una realidad es que al inicio se presentaron las mayores resistencias, sin embargo, después de 24 horas, esta resistencia se mantuvo estable y terminó siendo de todas maneras más de un orden de magnitud mayor con respecto al blanco. Y en el diagrama de Bode se observa cómo ocurre esta separación de estas constantes conforme transcurre el tiempo de exposición. Una vez que se realizó el, una vez que se llevó a cabo el, el análisis cuantitativo con circuitos eléctricos equivalentes, se propuso este circuito eléctrico en donde nos permitió obtener lo que es la resistencia a la transferencia de carga y la capacitancia de la doble capa electroquímica. También podemos ver el efecto del inhibidor, ya que conforme se aumentó la concentración del inhibidor, aumentó la resistencia a la transferencia de carga y en el caso de la capacitancia de la doble capa, se muestra una disminución conforme aumentó la concentración del inhibidor. Y si observamos la ecuación del capacitor de dos placas paralelas, esta disminución ocurre debido al aumento del espesor de la doble capa o bien a la modificación de la constante dieléctrica por la absorción de las moléculas del inhibidor que sustituyen a las moléculas de agua previamente absorbidas. También en un análisis superficial mediante SEMNI-EDS se pudo constatar el efecto de inhibición del surfactante, ya que en el blanco se observa una superficie altamente rugosa eh, que sufrió un ataque por corrosión uniforme, mientras que en presencia del inhibidor se muestra una superficie lisa con un menor ataque precisamente por acción del inhibidor. Esto correspondiente a la concentración de 100 partes por millón. También se realizaron mediciones electroquímicas para evaluar el inhibidor de corrosión en condiciones de corrosión localizada. Cabe señalar que muy pocos trabajos estudian el efecto que puede tener un inhibidor para inhibir procesos de corrosión localizada como son corrosión por picaduras o en este caso el fenómeno conocido como corrosión asistida por esfuerzo. Se realizaron mediciones como ruido electroquímico de manera simultánea con condiciones de esfuerzo. Las condiciones de esfuerzo se realizaron en una máquina conocida como CERTS, empleando de, es- de- la técnica de esfuerzo de formación lenta, SSRT, y para el caso de ruido electroquímico se utilizaron dos probetas de tensión. En los resultados de la prueba SSRT se pudo observar cómo em, en presencia del inhibidor
a 25 y 50 partes por millón, el porcentaje de elongación presentó un mayor valor, inclusive que en la referencia en aire, mientras que en 5 partes por millón el acero presentó eh, una disminución de sus propiedades mecánicas, al igual que en el blanco y en 100 partes por millón. Aparentemente, esta disminución no fue muy fuerte en el blanco. Sin embargo, el estudio fractográfico determinó que principalmente en el porcentaje de reducción de área, que sí hubo una disminución fuerte en lo que es la ductilidad del material. Podemos observar en esta gráfica los índices de susceptibilidad obtenidos aplicando la norma NACE TM198, que en presencia del inhibidor a concentraciones de 5 partes por millón, el material presentó una alta susceptibilidad a corrosión bajo tensión, mientras que a concentraciones mayores se presentó una alta resistencia. Podemos observar en las imágenes de SEM, en el caso de la referencia en aire, pues se presenta una fractura típica de hoyuelos, ¿sí? De una fractura dúctil, mientras que en 0 partes por millón se observaron superficies facetadas, las cuales son características de un material fragilizado, y en 5 partes por millón se presentaron también grietas internas, las cuales pudieron haber sido producidas por la descohesión de los átomos, precisamente eh, por la difusión del hidrógeno. Ya para 25 y 100 partes por millón se muestra una superficie de fractura muy similar a la obtenida en aire. También en cuanto al agrietamiento secundario, el cual es una característica inherente de un material que ha sido, perdón, que ha sufrido este tipo de corrosión localizada, podemos observar que en el blanco se presentaron varias grietas de un tamaño de aproximadamente 94 micras. En el caso de 5 partes por millón también se presentaron grietas, solamente que un poco más anchas y un poco más profundas que el blanco. Y en 25 partes por millón se presentó un menor ataque. De hecho, no se presentaron pequeñas grietas, y en 100 partes por millón no se presentaron grietas, sino únicamente un ataque por corrosión por picaduras. Eh, Probablemente en estas condiciones la geometría de la picadura no permitió la transición picadura-grieta. En cuanto a las mediciones de ruido electroquímico, en la presente gráfica se muestra lo que es la resistencia de ruido, y podemos ver que en condiciones de esfuerzo se presenta un comportamiento diferente en comparación con las condiciones estáticas, en donde los menores valores de Rn se presentaron en 5 partes por millón. Se realizaron diferentes análisis por diferentes herramientas matemáticas, y en el caso de la teoría del ruido de disparo, en donde determinamos la carga característica y la frecuencia característica, comparando ambas pruebas, tanto la de condiciones estáticas como en condiciones de esfuerzo, se muestra cómo los resultados en condiciones estáticas tienden a menores valores de Q y a mayores valores de F, lo cual en base a la literatura nos correspondería a un tipo de corrosión leve o pseudopasivación, mientras que en condiciones de esfuerzo, precisamente en las concentraciones de 5 y 100 partes por millón, los valores tienden a un proceso dominado por corrosión localizada. También se realizaron mediciones de permeación de hidrógeno mediante
la técnica propuesta por Devanathan Stachursky y se pudo observar que precisamente a esta concentración de 5 partes por millón se obtuvo la mayor densidad de permeación de hidrógeno y esto atribuido a los defectos y a la capa defectuosa que se produjo sobre la superficie metálica a estas concentraciones. Cambiando en ahora, en cuanto a los inhibidores de corrosión obtenidos a partir de fuentes naturales, una aplicación potencial de estos inhibidores es en el proceso de decapado, en el cual estos inhibidores se utilizan para mejorar el acabado superficial y reducir el sobreataque por corrosión y en algunos casos minimizar el riesgo por fragilización por hidrógeno. Uno de los compuestos más utilizados a nivel industrial es la hexametiltetramina, la cual se ha evaluado y en la literatura han reportado eficiencias de inhibición del 86% a altas concentraciones, en este caso en 8000 partes por millón. Por ejemplo, en el proceso de galvanizado en caliente, el decapado es una de las etapas de preparación superficial para remover restos de escoria y óxido sobre la superficie. Y si nosotros comparamos esta eficiencia con algunos de los extractos que se ha tenido la oportunidad de evaluar, se puede observar que en estos extractos naturales pueden tener una mayor eficiencia que, por ejemplo, este inhibidor que se utiliza comercialmente, que es más caro y hasta cierto punto puede resultar más tóxico. Haciendo énfasis, por ejemplo, en el caso de este extracto que presentaré en las siguientes diapositivas, se obtuvo a 1000 partes por millón un porcentaje de inhibición del 91%, mientras que este otro que se está evaluando se obtuvo un porcentaje del 93% a una concentración de 400 partes por millón. En un estudio reciente que se publicó, se evaluó el crucetillo conocido como Randia monanta bet, el cual aquí en Veracruz es un fruto no comestible, el cual han utilizado para contrarrestar los efectos de las mordeduras de serpiente u otros animales venenosos y algunos estudios han reportado o se les ha conferido una alta actividad antioxidante. En este caso, se hizo una recolección de este fruto y se le aplicó un secado a 45 grados durante 2 días y posteriormente molienda. Posteriormente se aplicó maceración exhaustiva con etanol y agua durante 21 días y posteriormente se llevó a cabo la evaporación del solvente con ayuda de un roto evaporador a 50 grados centígrados y se obtuvo este producto negruzco con un rendimiento de 12,5%. Se hizo una caracterización química con IR y VBIS y la evaluación electroquímica se llevó a cabo en una solución de ácido clorhídrico en un acero dulce. En cuanto a la caracterización química con VBIS, antes de sumergir el acero, se presentó eh, un pico amplio, el cual puede abarcar la absorción relacionada con la transición de los electrones pi de los dobles enlaces carbono-carbono de los anillos aromáticos y la transición de los electrones NP en los enlaces carbonilo de los compuestos fitoquímicos presentes en el extracto. Una vez que se sumergió el acero,
Este pico disminuyó, lo cual es una clara evidencia que parte de los compuestos fitoquímicos presentes en el extracto se absorbieron sobre la superficie metálica. Por su parte, en FT se identificaron algunos grupos funcionales como los hidroxilo, el carbonilo y los dobles enlaces carbono-carbono, lo cual sugieren la presencia de estos compuestos fenólicos como son flavonoides, curaminas y ácidos fenólicos. En cuanto a la evaluación electroquímica, las curvas de polarización muestran cómo la densidad de corriente catódica y anódica disminuyó en presencia del inhibidor, eh, indicando también que en base a las curvas de polarización, este inhibidor actuó como un inhibidor tipo mixto, obteniéndose una eficiencia del 91% a 1000 partes por millón, mientras que en espectroscopía de impedancia, en el diagrama de Nyquist se observa cómo conforme aumentó la concentración del inhibidor, el diámetro del semicírculo, el cual está relacionado con la resistencia a la transferencia de carga, aumentó con el incremento de la concentración del inhibidor. Y a su vez, en los diagramas de Bode se muestran estas constantes de tiempo. Se propusieron estos circuitos eléctricos para realizar el ajuste y se obtuvo una eficiencia con el valor de resistencia a la transferencia de carga del 92% a la misma concentración. En base a los resultados experimentales, también se hizo un análisis con isotermas de absorción. Se probaron las diferentes isotermas como Langmuir, Tenkin y Freundlich, y la que presentó un mejor ajuste fue en la isoterma de Langmuir. En el caso de las tres técnicas con las que se evaluó el inhibidor, que fue pérdida de peso, curvas de polarización e impedancia electroquímica, las tres técnicas arrojaron en la energía libre de Gibbs un valor de entre 22 y 25 kilojoules sobre mol. Recordar que en base a... Perdón, ¿me escuchan? Sí, te quedaste bloqueado un momento. Ah, es que debe ser el internet. Ya está bien. Muy bien, gracias. Bien, se hizo un análisis de las isotermas y en base al valor de la energía libre de Gibbs de absorción, se obtuvieron valores correspondientes a un proceso de fisisorción. Em, También cabe señalar que se hizo un análisis con cálculos químicos cuánticos con DFT y se propuso este mecanismo de absorción en donde se consideraron, a pesar del valor del delta G, tanto interacciones físicas por fuerzas electrostáticas entre los aniones absorbidos sobre la superficie y estos compuestos protonados que en medio ácido tienden a adquirir un protón en ciertos enlaces, adquiriendo una carga positiva. Y también los anillos aromáticos suelen tener un proceso de electrodonación en la cual eh, tienden a ceder los electrones de los orbitales HOMO, que son los orbitales ocupados de más alta energía. También se estudió el efecto de la temperatura y en base a estas eficiencias obtenidas mediante curvas de polarización, se puede observar que con el aumento de la temperatura, pues disminuye la eficiencia de este extracto y en base a la ecuación de Arrhenius,
se pudo determinar que efectivamente en presencia del inhibidor aumenta la energía de activación, lo cual es indicativo de que eh, de cierta manera bloquea o impide lo que es las reacciones electroquímicas. Y bien, como conclusiones, eh, en el caso del surfactante Gemini, evaluado en corrosión uniforme, este tuvo un mayor efecto de inhibición cuando la concentración del inhibidor fue mayor a la concentración crítica de micelas, siendo la mayor eficiencia de inhibición al 99% a 100 partes por millón. Aunque no se presentó en estas diapositivas, la absorción del inhibidor obedeció la isoterma de Landwehr y el mecanismo de absorción fue principalmente por quimisorción. En cuanto a la evaluación durante la corrosión asistida por esfuerzo, el surfactante fue capaz de inhibir el proceso de corrosión bajo tensión a concentraciones mayores a 25 partes por millón. Sin embargo, un aumento adicional de la concentración, es decir, en 100 partes por millón, produjo un ataque por corrosión por picaduras. Asimismo, a concentraciones por debajo de 25 partes por millón, se aseveró el agrietamiento por corrosión bajo tensión, cuyo principal mecanismo fue por fragilización por hidrógeno. Esto fue corroborado con las mediciones electroquímicas y con las pruebas de permeación por hidrógeno. En el caso de los inhibidores de corrosión, em, algunos autores eh, mencionan que se debe de evaluar o se debería de evaluar a estos inhibidores en condiciones que promuevan la corrosión localizada, como corrosión por picaduras y corrosión bajo tensión, principalmente para aquellos inhibidores que van a ser empleados en condiciones de fondo de pozo para la producción de petróleo y gas. En cuanto al estudio presentado del extracto del Randia monanta del crucetillo, este alcanzó una eficiencia de inhibición mayor al 90% con una concentración de 1000 partes por millón, el cual actuó como un inhibidor tipo mixto y el proceso de absorción obedeció a la isoterma de Landwehr, cuyo principal mecanismo de absorción fue fisisorción sin descartar las interacciones químicas entre estos compuestos fi- fis- fitoquímicos y la superficie metálica. Y estos inhibidores verdes de corrosión pueden resultar una opción viable como inhibidores de corrosión siempre que se tomen en cuenta los componentes claves de la sostenibilidad, como son los costos, seguridad y el medio ambiente. Se debe de hacer un poco de de hincapié sobre la disponibilidad de la planta, si realmente podrá satisfacer la demanda a escala industrial para su aplicación y también considerar algunos aspectos como es el tiempo de vida del inhibidor, ya que son compuestos altamente biodegradables y su resistencia a la temperatura, así como también se deben de buscar o desarrollar tecnologías para poder aislar estos compuestos fitoquímicos responsables de la inhibición de la corrosión. Y bueno, como se mencionó al inicio de la charla, actualmente colaboro con el cuerpo académico Ingeniería de Corrosión y Protección, en donde en el Instituto de Ingeniería desarrollamos proyectos de investigación relacionados con los mecanismos de corrosión y métodos de prevención y control. Por mencionar algunos ejemplos, eh, la inclusión de la nanotecnología para mejorar las propiedades anticorrosivas en recubrimientos orgánicos y la durabilidad
de las estructuras de concreto reforzado, así como la evaluación de inhibidores de corrosión en condiciones ácidas o en soluciones que simulen condiciones en la industria petrolera. Por último, mencionar que en el instituto también se alberga lo que es la maestría en ingeniería de corrosión, la cual busca formar a personas eh, humanísticas, científicas, tecnólogas e innovadoras especializadas en la ciencia e ingeniería de la corrosión. Y actualmente es una realidad que existe una creciente demanda por profesionalistas capacitados y con conocimientos en la ingeniería de la corrosión que puedan diagnosticar las causas o mecanismos de corrosión y aplicar correctamente estos métodos de prevención y control en la industria. No lo mencioné, pero aplicar correctamente estos métodos puede repercutir en una disminución de los costos de corrosión entre un 15 y un 35%. Así que la aplicación inteligente de estos eh, métodos de prevención y control pueden coadyuvar a mejorar el progreso, perdón, mejorar el progreso hacia el cumplimiento de las ODS que mencioné en esta plática. Y estas son las referencias. También quisiera agradecer al CICAP y al Instituto de Ciencias Físicas, que fue donde desarrollé parte de mi proyecto de doctorado, al igual que en el Instituto Mexicano del Petróleo, al CONACYT por la beca en su debido momento y a la Universidad Veracruzana. Muchas gracias. Muy bien, doctor Andrés Carmona. Eh, Excelente charla, muy técnica, muy buena. Bueno, a continuación realizaremos una serie de preguntas. Debido a las condiciones de tiempo, ya casi se juntaron los 45 minutos. Debido a las condiciones, dará tiempo para 3 o 4 preguntas como máximo para darle cabida a la entrega de la constancia al doctor Andrés Carmona y posteriormente continuaremos con la siguiente charla. Bueno, doctor Andrés Carmona, iniciaré con la sección de preguntas. En este caso voy a leerlas porque muchos de los participantes no se les va a poder abrir el micrófono. Así que voy a leer. De todas maneras, en el chat hay muchas preguntas. Algunas se van a lograr contestar, otras se le hará llegar al doctor Andrés Carmona para que en su debido momento las pueda contestar. Okay. Bueno, la primera pregunta es de la doctora Erika Bustos. En la diapositiva 13, ¿por qué se caracterizó con una EIE una concentración de 100 ppm? ¿Y En qué es una la, concentración mayor a 6.5 ppm de la concentración crítica micelar? Nos trae en la diapositiva 11. Son dos en este caso. bien, ya En la 3, si quiere, si gusta me usted, en pasó la un diapositiva poquito. 11 empezamos. ¿Qué es una Sí, concentración mayor a 6.5 ppm de la concentración crítica micelar? no, mencionó que por qué a 100 partes por millón. Bueno, ese es. Pues Ok, eh, adelante. se optó por evaluarlo como máximo. En el caso de aplicaciones en la industria petrolera, se considera como máximo 100 partes por millón. Eh, Obviamente, si tiene un mejor desempeño a menores concentraciones, pues se emplearían estas concentraciones. Y en el caso de la concentración crítica de micelas, esta concentración eh, se obtuvo a partir del surfactante en agua destilada mediante un tensiómetro, mediante el método de la placa de Wilhelmy, y en donde ocurre este cambio en la pendiente en un gráfico tensión superficial versus logaritmo de la concentración,
se obtiene este punto en donde, de acuerdo a diversos estudios, se ha relacionado que a partir de este punto es donde el inhibidor puede, en este caso, si es del tipo surfactante, puede tener un mejor desempeño como inhibidor de la corrosión. Si este surfactante tiene una concentración crítica de micelas con una concentración alta, pues puede que tenga un mejor desempeño a concentraciones altas, por lo que se busca que un surfactante tenga un valor lo más bajo posible de la concentración crítica de micelas. Muy bien, doctor. Bueno, espero haya sido contestada la pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿por qué no se tomó en cuenta las propiedades reológicas de los inhibidores? En el caso de ambos, realmente se enfoca en este caso en, en la evaluación electroquímica, en qué tanto puede disminuir lo que es la velocidad de corrosión. Probablemente hubiera sido interesante obtener esa información, pero no se contaba con los equipos para realizar esa caracterización. Y bueno, al menos yo que he tenido la oportunidad de leer diversa literatura, no recuerdo algún trabajo en donde se reporten estas propiedades en el caso del inhibidor. Se enfoca un poco más en el caso del tipo surfactante en determinar los parámetros de actividad superficial y en evaluar su eficiencia, perdón, evaluar su desempeño mediante técnicas electroquímicas. Otra pregunta, ¿cómo determinó el valor de B para este tipo de sistemas de corrosión cuando se analiza por ruido electroquímico? El valor de beta, ajá, De constante de Stern-Gary. sí, sí, en este caso se tuvo pues, que utilizar el valor que se menciona en la literatura, como no se realizaron en este caso curvas de polarización en condiciones de esfuerzo, se eh, utilizó el valor típico de 120 milivolts. Si es una simplificación, es un aproximado, pero eh, se consideró ese valor de 0.026 volts. Ok, aquí hay una que es Fabio Gómez. El circuito propuesto de ACE o de impedancia, ¿qué significado tiene cada elemento? Bien, sabemos que realmente con estos elementos pasivos tratamos de describir el comportamiento que obtenemos a partir de los espectros, pero no significa que físicamente tengamos un capacitor o una resistencia. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos la resistencia de la solución, que es un impedimento a la corriente que pasa a través de la interfase, y en paralelo tenemos la capa del inhibidor y tenemos una capacitancia no ideal eh, de la capa del inhibidor y la resistencia de dicha capa. Y en paralelo, la capacitancia no ideal de la doble capa electroquímica y el proceso de transferencia de carga, el cual está directamente relacionado con el proceso de corrosión. Conforme mayor sea esta resistencia, significa que estamos suprimiendo estas reacciones óxido-reducción. Y bien, estos valores de capacitancia se obtuvieron a partir de la expresión de Brook, tomando los parámetros del CP, que es un elemento de fase constante, que físicamente se considera, bueno, no tiene significado físico,
pero se ha tratado de asociar a la dispersión de las constantes de tiempo en la interfase. Es como si la interfase estuviera constituida por un sinnúmero de electrodos subyacentes en donde cada uno tiene sus propias constantes de tiempo. Entonces es como un promedio de toda esa heterogeneidad en la superficie. Muy bien, ya para acabar, ya finalizar, son las 5. Muchas preguntas más. Eh, Les repito, se le harán llegar al doctor Carmona y la grabación para que pueda contestarlas y enviárselas posteriormente. Ya la última para finalizar dice ACE o impedancia, bajo qué condiciones se manejan o qué voltaje U potencial se maneja. Felipe Bien, Jicotenca, Luján. bien, para este caso se utilizaron amplitudes pequeñas, ya que nosotros queremos que nuestro sistema permanezca en estado estacionario, en teoría en estado estacionario, y utilizamos 10 milivolts de amplitud y una eh, frecuencia, perdón, un intervalo de frecuencia de 10.000 a 0.01 Hz. Si ya frecuencias más bajas, pues el sistema evoluciona fuertemente y además de que se vuelve más tardado la obtención de los puntos, pues no tiene mucho caso. Estas son serían las condiciones en las que se llevó a cabo y obviamente previamente dejar un tiempo de exposición, bueno, una medición del OCP de al menos una hora. Ok, doctor, pues bueno, si no, me comenta que puede haber otro par de preguntas, no sé, aquí, de las que están aquí escritas, eh, comenta el maestro Jaques, menciona qué propiedades de adherencia tiene el inhibidor y cómo se asegura una distribución homogénea de dicho inhibidor. Pues una vez que se añadió el inhibidor, se trató de que estuviera en agitación para que pudiera estar distribuido uniformemente sobre la superficie. Ya posteriormente se interrumpió esta agitación y aunque no lo mostré en estas diapositivas, también se evaluó el inhibidor en condiciones hidrodinámicas y pues ahí en- por el setup experimental pues no es necesario agitar la solución ya que el electrodo cilíndrico rotatorio pues mantiene en constante agitación la solución. Y las propiedades de adherencia, pues en realidad la capa que forma el inhibidor, pues no es tanto como un recubrimiento, no se podrían determinar algunas propiedades de adherencia. Lo que sí es una realidad es de que se puede estimar su tiempo de persistencia, hacer un análisis en función del tiempo y ver qué tanto disminuye eh, esta capa del inhibidor y al menos eh, en este caso la técnica de impedancia, se observa cómo pierde esta este, adherencia el inhibidor, pero físicamente pues no no se puede evaluar. Más, más sin embargo, en un análisis con SEM, pues se puede observar claramente pues que sí presenta buenas propiedades protectoras. Muy bien, vamos a tener todavía otra pregunta para ayudarle continuidad. Eh, Otra pregunta, Jocelyn Escobedo, de la UANL. En cuanto al efecto que tiene la temperatura en la inhibición, ¿se sabe la causa de esta disminución de la eficiencia, perdón? Pues
hay inhibidor, bueno, hay compuestos que eh, al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética de estas moléculas y va a repercutir en la absorción de estas moléculas. En algunas ocasiones, si se trata únicamente por fisisorción, el aumento de la temperatura va a promover la desorción de estas moléculas. En dado caso de que se llevaran a cabo enlaces fuertes sobre la superficie metálica, en algunas ocasiones este aumento de la temperatura beneficia el desempeño del inhibidor, pero para el extracto que se evaluó, pues produjo una disminución precisamente de la eficiencia. Ok, ya para finalizar, se acabaron las preguntas. Última de la doctora Erika Bustos, Cidetec. Dice en la diapositiva 14, ¿por qué no se asignó en el circuito equivalente una resistencia y capacitancia en serie en la interfase electrodo surfactante lineal antes de los elementos eléctricos incluidos para las micelas formadas por los surfactantes? Bueno, en base a mi conocimiento, por ejemplo, se determinó, además de la energía libre de Gibbs de absorción, se determinó la energía libre de formación de micelas y en este caso nos dio un valor más negativo de la energía libre de Gibbs de absorción, por lo que el surfactante antes de formar las micelas tendería a absorberse sobre la superficie metálica. Una vez que se forman estas micelas quedan suspendidas en la solución en el electrolito y pues únicamente se consideró en la interfase las moléculas del surfactante que están absorbidas. Ya las micelas que están suspendidas en la solución, pues no se consideró un, eh, un arreglo como el que se menciona, como en el caso, como ocurre, por ejemplo, en el caso del concreto, que sí se propone o sí se utiliza una resistencia en paralelo con una capacitancia atribuida en este caso al concreto. Pero para este caso no se consideró ese efecto. Muy bien, doctor Andrés. Si hay alguna pregunta, por favor, déjenla en el chat. Vamos a finalizar. A continuación, leeremos el diploma o constancia y posteriormente cederemos la palabra al doctor José Cabral, presidente del Comité Ejecutivo del SMEC. Doctor José. Sí, adelante, Bueno, ya colocaron ok, cierto, cierto. Muy bien, a continuación leeré la constancia que se le otorga al doctor Andrés Carmona. Dice, la Sociedad Mexicana de Electroquímica otorga el presente reconocimiento al doctor Andrés Carmona Hernández por su ponencia Método de Prevención y Control Sostenible de la Degradación de los Materiales Metálicos, impartida en los seminarios de verano 2023 de la División de Corrosión y Tratamiento de Superficies, llevado a cabo el día 21 de agosto de 2023 en modalidad virtual. A 21 de agosto, Ciudad de México, México. Firman doctor José Ángel Cabral Miramontes, presidente del Comité Ejecutivo SMEC 2021-2023, y doctor Facundo Almeraya Calderón, presidente del Consejo Consultivo SMEC 2022-2025. Muchas gracias, doctor Andrés, y agradecemos esta charla que nos dio y, bueno, estas respuestas que otorgó a las preguntas que se le hicieron.